Una computadora desarrollada por IBM tiene una certeza de 90% para realizar el diagnóstico de cáncer en una persona. En Estados Unidos, al menos el 50% de la población confía en la información que les da un sistema de inteligencia artificial. En el año 2016, el primer sistema de inteligencia artificial fue capaz de engañar a hackers en un sistema de seguridad. Se espera que se desarrollen mascotas con inteligencia artificial en los próximos 10 años. Alrededor del 10% de la investigación en ingeniería es desarrollada con sistemas de inteligencia artificial. ¿Qué les parece la información que nos acabamos de compartir? Está increíble que le hayan tomado el pelo a unos hackers. Es increíble porque además estos son parte de los avances que hoy hay con la inteligencia artificial y con sistemas de este estilo. La oportunidad de tener información en avanzada o de interactuar al grado de que el humano que está del otro lado sea engañado por no saber si eras una computadora o no, o eras una persona mayor o menor, o eras hombre o mujer. O claro, ¿qué? Incluso hay muchas páginas que te dicen, no, soy un robot y tienes que comprobar metiendo un código, ¿no? Exactamente, tiene justamente y ese es un gran dilema. Esto es maravilloso que lo hayas comentado, Dani, porque hoy el gran dilema que tenemos es cómo le vamos a hacer en un futuro cada vez más sofisticado en términos de inteligencia artificial para diferenciar correctamente cuando estemos hablando con un ser humano o con una máquina. Exacto. ¿Te sentirías enojado o te sentirías a gusto de que fuera una u otra? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Depende de cómo te contestes. Hablando de contestar, tenemos que atender justamente al llamado que nos indica que tenemos un mensaje para ustedes ahí en la Tierra, muy particular porque está relacionado con la cultura vial, que ya ven que nos hace falta en la ciudad. Poquito. Vamos a verlo y vamos a continuar. Y luego viene el experimento. Van a ver. Al viajar en un vehículo, recuerda que por seguridad todos deben llevar puesto el cinturón. Artículo 37, fracción segunda, inciso B. Si eres menor de 12 años, tu lugar es en los asientos traseros y, de ser necesario, en una silla de retención o asiento elevador. Jamás en las piernas del piloto o copiloto para evitar distracciones al conducir. Artículo 39. Ustedes saben lo mucho que nos preocupa nuestro planeta y aquí en la nave somos muy precavidos con todos los desechos que tenemos, procuramos de hecho no hacer tanta basura. Y ya que tenemos tanta experiencia en estas cuestiones, les compartimos este consejo de conservación para que ustedes lo apliquen en su casa. Nosotros no tenemos que preocuparnos por la ropa porque usamos uniforme, pero seguro tú sí tienes mucho más ropa. Algo que puedes hacer cuando una prenda ya no te queda o no te gusta es regalarla a alguien que conozcas, quizá a un amigo o familiar menor que tú. O puedes llevar las prendas que no están en buen estado a los centros de reciclaje para que sean usadas en la producción de nueva ropa o de energía eléctrica. Hola Dani, hola Piso, bienvenidos de nuevo a la Tierra. El día de hoy vamos a hacer un experimento que va a demostrar algo que se llama hielo caliente. Seguramente ustedes han visto en climas fríos, sobre todo, se utilizan unas bolsitas de líquido, como de gel, que cuando tienen un pedacito de metal adentro, entonces cuando ustedes pican ese pedacito de metal, se genera una reacción que va a hacer como que el gel que está dentro de esta bolsita se empiece a hacer duro y se caliente. Eso se utiliza sobre todo para calentar guantes en climas muy fríos, o nosotros estamos más familiarizados con ellos cuando nos lastimamos, por ejemplo, un músculo, y los venden como estas bolsitas de gel que pueden cambiar de temperatura. Cuando las metes al microondas se vuelven a hacer líquidas, y cuando aprietas este pedacito de metal se genera una reacción química que va a hacer que se cristalice lo que está dentro, generando calor, y la utilizamos precisamente para calentarnos o para mejorar nuestros dolores musculares. Eso que tiene adentro estas bolsitas es un químico que se llama acetato de sodio, que en el laboratorio lo vemos como un pequeño polvo blanco que nosotros podemos disolver en agua, y el secreto para poder hacer que esta sustancia se cristalice en el agua es que no la vamos a disolver únicamente hasta... cada sustancia va a poder generar solo vas a poder disolver una cierta cantidad de la sustancia en agua cuando está a temperatura ambiente. Lo que tienes que hacer para generar esta sustancia y que forme un cristal es calentar tu agua hasta el punto de ebullición, y eso va a hacer que, como las moléculas del agua caliente se estén moviendo mucho más rápido, puedas disolver más de una sustancia en tu agua que esté hirviendo. Esto lo hacemos, por ejemplo, cuando hacemos caramelo para nuestros flanes. Lo que hacemos es una solución súper saturada de azúcar, que lo que vamos a hacer es llenar de azúcar el agua hasta que ya no se pueda disolver más.
Lo mismo vamos a hacer con esta solución de acetato de sodio. Vamos a poner a hervir nuestra agua y la vamos a ir poniendo el acetato de sodio hasta que ya no se pueda disolver más y lo vamos a meter a enfriar. Nosotros ya no vamos a hacer todo ese proceso porque ya lo hicimos previamente y nada más vamos a ver la reacción que se genera cuando nosotros dejamos caer este acetato de sodio en una solución súper saturada en este molde. De inmediato, en cuanto cae, se empiezan a formar cristales. Si no se forman, vamos a poner un poco de acetato. Y una vez que tengamos nuestra base, vamos a ir depositando el acetato poco a poco. Y vean ustedes cómo en cuanto cae, pasa de un líquido a un sólido. Y podemos empezar a formar una columna de hielo caliente. ¿Por qué se le llama hielo caliente? Porque si ustedes pudieran tocar el cristal que se está formando cuando yo voy depositando la sustancia, la reacción que hace que se cristalice esta sustancia va a generar calor. Es una reacción exotérmica. Por eso, cuando ustedes compran esas bolsitas para calentar, ustedes sienten cuando se va formando los cristales dentro de la bolsita que se calienta la bolsita y por eso nos sirve para nuestros dolores musculares. Cuando la meten ustedes al microondas, esta sustancia sólida se vuelve a disolver porque el acetato de sodio tiene un punto de fusión que se puede alcanzar con el microondas. Entonces, de esta forma, ustedes pueden hacer acetato de sodio en su casa a través de una reacción entre el vinagre y el bicarbonato de sodio, calentándolo en una olla. Pueden ustedes ver varios tutoriales en internet o simplemente pueden comprar el reactivo químico en alguna farmacia grande, por ejemplo. Y de esta forma pueden ustedes ver cómo con este hielo caliente pueden hacer este tipo de esculturas, que es muy divertido de ver cómo se forman y es un muy buen ejemplo de soluciones súper saturadas y de cristalización casi inmediata de un líquido a un sólido. Espero que les haya gustado el experimento de hoy y nos vemos a la próxima. Y hablando de inteligencia artificial y de asistentes personales, es imposible que no te fuera yo a recomendar una aplicación, pero lo mejor de todo en este caso es que si tienes un teléfono inteligente, las probabilidades de que ya tengas instalado a su propio asistente personal son altísimas. Y aquí la intención es justamente que en cada uno de los sistemas operativos más utilizados el día de hoy, cada uno de ellos hoy tiene una solución de asistente personal en el cual basta con que mantengas prácticamente apretado el botón de tu teléfono para que se active y puedas hacerle peticiones como conocer el clima, conocer películas cercanas al área geográfica en donde te encuentras, hacer una llamada, hacer un envío de un mensaje, crearte una nueva cita. Las posibilidades son realmente casi infinitas porque cada vez más van aprendiendo además de las tareas que hacemos y nos permiten comunicarlas utilizando la voz. Esto implica que estamos pasando de la era de la información, en la que habíamos de escribir mucho para consultar, a la era de la experiencia, en la cual a través del multimedia, de nuestra voz, del video o de otro tipo de elementos de comunicación, podemos interactuar con estos aparatos. Increíble, ¿no? Vamos a de no creerse. Si esto no lo puedes creer, espera que veas lo siguiente. De no creerse. Vamos. La mayor parte de las voces de la inteligencia artificial son femeninas. Alan Turing fue un gran impulsor del desarrollo de inteligencia artificial en la década de los 50, después de la Segunda Guerra Mundial. De acuerdo al servicio de inteligencia artificial de Google, el propósito de la vida es vivir para siempre. El sistema de verificación de humanidad llamado CAPTCHA, que se usa en los sitios de Internet, se usa para diferenciar a los humanos de las computadoras. Facebook está usando un sistema de inteligencia artificial con el objetivo de que reconozca emoticones, fotos y emojis. Pues todo esto está muy padre y muy increíble, pero yo no voy a descansar, Pisu, hasta que no haya un asistente personal que haga el quehacer. Es que sí, no, o sea, por Dios, tanto avance e inteligencia artificial y no hay todavía un servicio así, nos surge, por el amor de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Muy de acuerdo. La intención aquí finalmente es aprovechar el beneficio que las tecnologías para la información hoy nos presentan
combinada con la velocidad con la que se puede acceder al conocimiento. Y ese elemento, particularmente la inmediatez con la que podemos comunicarnos y tener acceso a información, es lo que está causando esta gran revolución alrededor de la cómputo y de la tecnología para la información. Así es, ojalá que les haya gustado mucho el tema del día de hoy y si tienen cualquier duda, pues ya saben que pueden buscar con su asistente personal cualquier cosa o preguntarle a sus maestros o a sus papás. O por supuesto, a través del mismo, consultar las redes sociales de Capital 21 que están apareciendo en este momento en su pantalla y comentarnos qué dudas tienen y qué temas les gustaría ver aquí en el programa. De nuevo, este tema que estamos presentando el día de hoy, ustedes nos lo pidieron en las redes sociales de Capital 21. Gracias por eso. Es súper importante tener comunicación directa con ustedes y para nosotros nos llena de alegría que nos digan temas y que nos digan sus dudas. Exactamente, así que ya lo saben y tenemos una cita en una semana a través de Capital 21 en la transmisión de su canal y en el momento y horario que tú lo requieras en el canal de YouTube de Capital 21 en donde están todos los capítulos y episodios de ¿Qué rayos? Por lo pronto nos vemos el próximo martes a las 6 de la tarde. Yo soy Pisu. Yo soy Dani Luján. Y esto fue ¿Qué rayos? Misión Marte.